Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy he querido hacer este video para ponerles un reto enorme a todos y cada uno de ustedes. El reto consiste en que les voy a hablar del libro de la Biblia más manipulado, más manoseado y más mal interpretado por casi todas las personas, que es el libro del Apocalipsis. Por estos días de pandemia, y no solamente por estos días de pandemia, sino a través de toda la historia, cada que hay pandemias, hay plagas, y cada que hay catástrofes, etcétera, etcétera, aparecen un montón de predicadores por las redes sociales diciendo: vio, se está cumpliendo el Apocalipsis, todo eso estaba escrito, se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. El cine, para acabar de ajustar, se lo pasa haciendo películas en los cuales hablan del Apocalipsis y se lo pasan mostrando destrucciones y catástrofes por todas partes. Y han terminado convirtiendo un libro maravilloso, que es llamado por muchos como el Evangelio de la Esperanza, lo han terminado convirtiendo en un libro de horror y de terror. Es un libro que habla de la victoria de Cristo y de los cristianos sobre el mal, y lo terminan convirtiendo en algo espantoso, a tal punto que a muchas personas les da hasta miedo escuchar solamente la palabra Apocalipsis. Usted les dice Apocalipsis o les menciona esta palabra y ellos ya están muertos del miedo, muertos del susto. Entonces lo que yo quiero hacer, mis queridos hermanos, el día de hoy es recomendarles dos maravillosos libros que yo me he leído y que han cambiado por completo mi visión del libro del Apocalipsis, y que espero que ustedes puedan hacer lo mismo, los puedan leer y puedan cambiar también esa visión terrorífica que tienen del libro del Apocalipsis. Pero para dejarlos más inquietos, tentados y con ganas de comprobar si lo que les estoy diciendo es cierto o no, entonces les voy a decir, antes de presentarles cuáles son esos dos libros, les voy a decir dos cositas. Miren, la primera, miren, escuchen esto porque es importante, escuchen, miren, ya casi todo el libro del Apocalipsis está cumplido. Solo faltan por allá los últimos capítulos, cuando habla de que Cristo Jesús va a regresar y que va a ser eliminado por completo el demonio y el mal. Eso es lo único que falta. De resto, repito, todo el libro del Apocalipsis ya está cumplido. Por eso les dije que les iba a poner un reto, porque ahora les va a quedar a ustedes comprobar si esto es cierto o no. Ahora, y esto nos lleva a la segunda razón que les voy a dar, que también los va a inquietar. La segunda razón que les voy a dar de por qué ya el libro y tiene que ver con el primero, de cómo ya el libro del Apocalipsis está cumplido, es que el libro del Apocalipsis no habla del fin del mundo, es decir, del fin del globo terráqueo que nosotros conocemos. No, el Apocalipsis no habla del fin del mundo, es decir, del globo terráqueo, no. El Apocalipsis habla del fin del antiguo pacto o la antigua alianza, que era el pacto que tenía Dios con su antiguo pueblo, el pueblo de Israel. Eso es que habla, entre muchas otras cosas, el libro del Apocalipsis. Les voy a explicar un poquitico más sobre esto. Miren, resulta de que el pueblo de Israel, entre todos los pueblos antiguos, era el único pueblo de Dios, y era el pueblo que tenía la alianza con Dios, los mandamientos de Dios, pero que tenía sobre todo el culto de adoración establecido por Dios para que se le diera a él. ¿Por medio de qué? Por medio de tener altar, por medio de los sacrificios y por medio de sacerdotes para que pudieran ofrecer esos sacrificios. Y tenían también el templo de Jerusalén, que era el único lugar donde se le podía dar estos sacrificios y por medio de eso darle culto de adoración a Dios Padre. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Viene Cristo Jesús y hace una nueva alianza, un nuevo pacto. Entonces, cuando Cristo Jesús hace una nueva alianza, instituye también un nuevo culto de adoración para Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Cuando Cristo Jesús instaura un nuevo culto de adoración para Dios Padre por medio de su sacrificio, entonces queda en ese momento existiendo dos cultos de adoración para el Padre Celestial: el ofrecido del Antiguo Testamento por medio de sacrificios de animales, y el ofrecido en el Nuevo Testamento en la Iglesia por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, mientras estuvieran los elementos fundamentales para la celebración del culto antiguo, la gente, los cristianos, no iban a entender que nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, bajo la antigua alianza y bajo el antiguo culto de adoración, sino que ya estamos bajo el nuevo culto de adoración, que es el establecido por Cristo Jesús con su sacrificio. ¿Cuáles eran esos elementos? El templo de Jerusalén, el altar,
los sacrificios de animales y el sacerdocio. Esos eran los elementos que todavía quedaban existiendo después de que Cristo hace la nueva alianza, y que entonces la gente, mientras esos estuvieran, se estarían celebrando dos cultos de adoración para el Padre Celestial. Ese de la antigua alianza que les acabo de mencionar, del pueblo de Israel, y el de la nueva alianza, la Eucaristía, el culto, el sacrificio de Cristo Jesús como culto de oración a Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Para que la gente entendiera que ya no estamos bajo la antigua alianza y bajo el antiguo culto, sino que ya estamos bajo el nuevo culto establecido por Cristo Jesús, pues era necesario que todos esos elementos desaparecieran. Y entre muchas cosas, de esa es una de las que nos habla el libro del Apocalipsis. Fue que cuando en el año 70 después de Cristo los romanos vienen y destruyen Jerusalén, pues desaparecen por completo esos elementos, desaparece el templo, desaparece el altar, desaparecen los sacrificios de animales y desaparece el sacerdocio levítico, que eran los que ofrecían ese culto de oración al Padre. Todos esos elementos eran necesarios para ofrecer ese culto de oración al Padre Celestial. Desde el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por los romanos el templo de Jerusalén, desde ese día hasta el sol de hoy jamás un judío ha podido celebrar, ha podido hacer esos sacrificios tal y como los pidió Dios en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley. Hasta el sol de hoy, vuelvo y repito, desde el año 70 se acabó todo eso en el pueblo de Israel. Y entonces, ahora, ¿por qué se acabó? Porque ya no era válido, porque ya el válido es el sacrificio de Cristo Jesús como culto de oración al Padre, que era el que daba, el que ha dado siempre la iglesia fundada por Jesús. Entonces, ya quedamos con el verdadero culto, con el legítimo culto, y desapareció por completo un culto que ya no era válido después de que Cristo Jesús vino e hizo una nueva alianza. Repito, entre muchas otras cosas, de eso es lo que nos habla el libro del Apocalipsis, porque entonces lo que nos muestra el libro del Apocalipsis es que todas las estipulaciones del libro del Deuteronomio y de la ley, todas esas estipulaciones que le decían al pueblo, si ustedes no cumplen el pacto con Dios, les va a pasar esto, esto, esto y esto, entonces fue lo que se vino. Es decir, todo el Apocalipsis nos muestra cómo todas esas estipulaciones cayeron sobre el pueblo de Israel, y por tanto quedó completamente cumplido el antiguo pacto para que nosotros sigamos viviendo en el nuevo pacto, que es el que nos interesa, hecho por Cristo Jesús la noche antes de morir. Entonces, todo eso, por eso el libro del Apocalipsis es el libro que más citas veterotestamentarias tiene, es decir, que más citas del Antiguo Testamento tiene, porque lo que nos está mostrando es como todas esas estipulaciones del Antiguo Pacto se habían ido cumpliendo o se cumplieron en Cristo Jesús, se cumplieron en Israel y se terminó por completo la antigua alianza. Entonces, mis queridos hermanos, yo les pudiera decir muchas cosas, pero ese es el reto precisamente, que sería muy largo decirles todo eso, pero creo que con estas dos cositas, que el Apocalipsis no habla del fin del mundo, es decir, del globo terráqueo, y que el Apocalipsis ya está cumplido casi todo, ustedes quedan con la inquietud y con el reto de comprobar si eso es cierto o no. Ahora les voy a decir en qué libros ustedes se pueden apoyar para que puedan estudiar este libro y darse cuenta si es verdad o no es verdad. Les pudiera decir muchas cosas, pero creo que estas son suficientes para dejarlos inquietos. Miren, entonces los libros son los siguientes. El primero se llama La Cena del Cordero, la Misa, el Cielo en la Tierra. Es escrito por el señor Scott Hans. Pero les quiero hablar un poquitico sobre este libro porque es bien interesante. Resulta de que el doctor Scott Hans era un pastor presbiteriano. Nunca había sido católico, ni siquiera nació católico. Entonces cuenta él mismo que llevaba 20 años estudiando el libro del Apocalipsis, lo que decía lo que concluía aquel, lo que pensaba y que entre todo lo que llevaba 20 años, son 20 años estudiando un libro, y él decía que no se sentía satisfecho y no sentía que podía entender este libro, que era un misterio, y por eso le llamaba tanto la atención. Y cuenta él que un día iba pasando por la calle al frente de un templo católico y que estaba a punto de empezar la misa, la Eucaristía. Entonces que él dijo, voy a entrar aquí a ver, como yo nunca he sido católico, voy a entrar a ver qué es lo que hacen los católicos acá, y después voy y le predico a mi iglesia sobre lo que ellos hacen aquí. Cuenta él que entró y se sentó, y que cuando inicia la Eucaristía, él empieza a decir, esto que está sucediendo aquí, yo lo he visto en algún lado, pero ¿dónde lo he visto? Y que hacía memoria, seguía avanzando la Eucaristía, y él decía,
esto, Dios mío, yo lo he visto en algún lado, lo he visto, así como está sucediendo lo he visto, pero ¿dónde? Es que no se acordaba dónde. Entonces dice él que cuando llegó el momento de consagrar el pan y el vino, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, este es el Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena del Señor. Él dice que él dijo, Dios mío, si esto es lo que yo estoy pensando, más vale que me arrodille y adore. Entonces, lo inquietó mucho todo lo que estaba sucediendo, porque él se dio cuenta de que eso que estaba sucediendo en la Eucaristía y que él no podía entender, pero que sabía que lo había visto, era exactamente el libro del Apocalipsis. Él sigue pues muy inquieto con el tema, empieza a investigar muchísimo más y se da cuenta de que el Apocalipsis es idéntico a una liturgia del siglo I, es decir, a una misa, una Eucaristía del siglo I, y la tesis del libro se basa precisamente en demostrar cómo el Apocalipsis es un libro que habla de la misa, pero ojo, no vista desde la tierra, sino vista desde los ojos de Dios. Entonces él descubre eso, descubre toda esa situación y él se convierte en católico, es un gran apologista católico de habla inglesa, ha escrito varios libros como por ejemplo este que les estoy recomendando, La Cena del Cordero, otro que se llama Roma Dulce Hogar, otro que se llama Dios te salve Reina y Madre, en fin, son con una profundidad bíblica estos libros tremenda. Entonces vale la pena conocer a este señor, pero sobre todo leer este libro que les estoy recomendando. Entonces él dice, ojo, el libro del Apocalipsis es una liturgia, una Eucaristía vista no desde los ojos de la tierra, sino desde los ojos del Señor. Por eso empieza el libro del Apocalipsis diciendo lo siguiente, que un día del Señor, es decir, un día domingo, cuando Juan estaba celebrando precisamente esa liturgia, esa Eucaristía, dice que el Espíritu vino y lo llevó y le dijo, ven y mira desde acá lo que va a suceder y ponlo por escrito. Entonces, por eso dice él que es una Eucaristía, pero ojo, no visto desde los ojos de la tierra donde la gente lo lee y ve un montón de símbolos, signos y cosas que no entiende, sino visto desde los ojos de Dios, viendo cómo todo eso está ocurriendo. En este libro, en esta tesis que él hace, maravilloso libro, él muestra todas las partes de la Eucaristía, las muestra desde el libro del Apocalipsis con citas bíblicas y todo. Incluso muestra, y es una de las partes finales de la Eucaristía, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y eso está en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Esas palabras, que es precisamente al final del libro del Apocalipsis. Entonces ahí les dejo esa inquietud, lean este libro que es maravilloso y les va a servir mucho. La Cena del Cordero, la Misa del Cielo en la Tierra, del doctor Scott Hahn. Vamos con el otro libro. El otro libro que les quiero recomendar es el siguiente. Se llama en inglés Days of Vengeance. En español sería Días de Retribución. Yo no sé si en inglés lo dije bien porque yo en inglés nada. Entonces, y fue escrito por un señor llamado David Chilton. Repito, el libro se llama Días de Retribución y fue escrito por David Chilton. ¿Quién era David Chilton? David Chilton era, porque ya falleció joven a los 46 años, era un pastor protestante y escribió esta obra maravillosa que es un estudio versículo a versículo del libro del Apocalipsis. Es para los que les gusta profundizar, es para que los que quieren entender realmente que esto es lo que les estoy diciendo es cierto, es para que aquel que quiera conocer todos esos signos y esos símbolos extraños se vaya y mire el texto de dónde está tomado eso y entienda la explicación. La mejor tesis que yo haya leído sobre el libro del Apocalipsis es este libro, Días de Retribución, del pastor David Chilton. Si alguien de verdad quiere entender el Apocalipsis tal y como es y darse cuenta de que casi todo el Apocalipsis está completamente cumplido, debe de leer este maravilloso libro que muestra la victoria de Cristo Jesús y de los cristianos sobre el demonio, sobre el pecado, sobre el mal. Eso es fundamentalmente lo que nos quiere mostrar. Por eso era llamado por muchos el Evangelio de la Esperanza, porque en medio de problemas y dificultades Dios siempre tiene la última palabra, Cristo sale siempre victorioso y nosotros los cristianos salimos también victoriosos con Él. Entonces quedan ustedes el reto, que es la idea de este video, quedan ustedes el reto, descubrir si esto que les he dicho es cierto o no, o morir engañados como muchas personas que han muerto engañados
pensando que se va a venir el apocalipsis, que se van a cumplir no sé qué, un montón de cosas que dicen ahí, símbolos que ellos no entienden. Ustedes verán, o salen del error, estudian y leen, porque obviamente para esto se necesita estudiar, hay que dedicar tiempo, son 2 libros largos, uno tiene días de retribuciones como de 585 páginas, porque es una tesis muy buena, muy completa. Entonces usted depende, o se dedica a estudiar y a prepararse para no morir engañado, o sigue engañado y creyendo cuanta bobada dicen por ahí, todos esos que en estos momentos salen a decir, mire que se está cumpliendo, se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces ahí les dejo esa gran inquietud. Lo que yo puedo hacer es contarles mi experiencia, hablarles de esto y darles las herramientas para que ustedes lo descubren. Ya están ustedes si lo hacen o no. Bien, mis queridos hermanos, si no eres parte de este canal, te invito a que te suscribas, a que toques la campanita de notificación para que cada que se suba un video te notifiquen que hay un video nuevo y lo puedas ver. Pero sobre todo, te invito a que compartas este material con tus familiares, amigos y conocidos, y con todas aquellas personas que andan preguntándose si ya se va a cumplir el apocalipsis, si ya se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Compárteles este material para que ellos también puedan buscar estos libros. Se me olvidó decirles que yo los descargué por internet y los leí, o sea que ustedes los pueden comprar físicos si tienen la posibilidad, o los pueden descargar también. Quien de pronto quiera este material que yo ya tengo, pues me puede escribir por mis redes sociales, me da un correo y yo le envío este material digital para que ustedes entonces puedan acceder fácilmente a él. Pero sobre todo, vuelvo y te pido que lo compartas con tus familiares, amigos y conocidos para que ellos también se puedan formar y puedan salir de esos errores, esas equivocaciones en la que mucha gente lastimosamente que se hace llamar cristianos o que creen en Dios, el mismo Dios de nosotros, pues nos han metido con esas falsas interpretaciones de estos libros. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Ojalá acepten este reto y saquen el tiempo que necesitan para hacer estudios profundos y salir de tantos engaños y tantos errores. Dios los bendiga.